Vale. Digamos, es un infierno personalizado, un infierno que se adecua a las características de cada persona y asume la forma de su miedo, digamos. ¿Cuál sería el infierno al que más temerías llegar? ¿Cómo sería ese infierno? Una casa vacía. Vacía, sin nada y sin nadie. Sola en un páramo o cómo. No lo sé, yo que para mí sería el interior de la casa vacía, Vale. sin poder salir. ¿Recuerdas la casa en el confín del mundo de Hodgson? Ah, mira, no lo había pensado, pero sí, recuerdo. Pues mira, igual se parecería un poco a eso, ¿eh? Esa novela igualmente me encanta a mí. Es que me ha venido a la mente. Sí, no me dio miedo, me encantó, o sea, está muy bien porque esa novela habla de... Al final es ciencia ficción, pero habla de lo que somos y... Sí, pero para mí sería más terrible como una casa vacía, pero sin ni siquiera esa especie de elemento extraño que perturba. Porque al final el fantasma o lo que sea que perturbe puede ser una compañía también. Claro, 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 claro. A mí me daría miedo que no hubiera nadie, vacía, nada, nadie. Sin ninguna vibración, ningún eco. Nada, exacto. Nada. Al final me podría hacer amiga del fantasma, pero si no es ni siquiera un fantasma. Bien, una frase célebre que te resulte falsa o hueca. Frase célebre puede ser un refrán, una expresión hecha, una forma de hablar, algo, o una palabra, no sé, algo que te resulte Se me ocurre una falso o súper hueco. tonta. Se me ocurre un refrán súper tonto, pero voy a intentar buscar algo más... No sé. Bueno, vale, te digo, es que no se me ocurre ninguna. Vale, la que me parece una auténtica tontería, que estoy muy en contra. Esta de a quien madruga Dios le ayuda. Eso es una chorrada monumental. Eso, Que me la decían a mí de pequeña. Eso es una tontería. A quien madruga es una nadie le ayuda. tontería, Nadie. Es un asco madrugar. Eso es Y encima una para ir a tontería. trabajar no te digo, porque si es para irte de viaje, de excursión, pues aún. Pero para irse a trabajar no. A nadie le ayuda a madrugar. Eso es... No, y asco. esta idea de la redención por el trabajo, ¿verdad? Bueno, Nada, eso ya no te cuento. eso Yo me ya- quedo casi en la cosa textual, o sea, literal, digamos. Pero bueno, ya lo que significa el trabajo, para mí el trabajo es una trampa. Uno no se realiza profesionalmente de nada. De nada, de nada. Otra cosa es que hay momentos en que te lo pasas bien, según el trabajo que tengas, si más o menos te gusta. Pues hay días que... Más que días, hay gestos, detalles. Por lo que siento es que igual ese día ya se ha salvado. Y eso puede pasar en el trabajo. Pero... y yo a mí no me parece horrible mi trabajo, pero yo no me realizo de ninguna manera. No. Es que es que eso qué es, realizarse, es que es como... Si acaso el trabajo para mí, que además es un contacto con personas, comunicar, pues hay momentos en los que hay comunicación y ahí hay una pequeña chispa, pero eso no tiene que ver con realizarse con el trabajo. Eso es otra cosa lo que pasa ahí. Bien. Bien, ahora tienes la oportunidad de formular una pregunta a este entrevistador tan serio, monolítico e inteligente. Vale. que te Ya, ha tocado. Vale. Pregunta. ¿Qué episodio histórico o no? Puede no ser historia, puede ser la primera vez que... Y que eso sea también pues un gesto, algo. La primera vez que, no sé qué. O si no, un hecho histórico, real, que haya sucedido. ¿Te gustaría vivir? ¿Qué haya pasado, del pasado? ¿Vivir, pero vivirlo yo en primera persona o vivirlo como espectador? Bueno, puedes escoger, me da igual. Como espectador, estar allí y verlo, Venga. por ejemplo, ¿no? Sí. Hecho histórico real. O la primera vez en que se produjo algo que no sea histórico, pero... Vale, perfecto, entendido. Qué interesante pregunta. Vamos a ver.
Pues mira, ya tengo la respuesta. Me gustaría estar en el preciso instante en el que sucedió lo siguiente, si es que llegó a suceder y no es una anécdota apócrifa, porque eso no tengo manera de saberlo y nadie puede saberlo. Me gustaría estar presente en el momento en el que uno de los discípulos del Buda Sakyamuni le pregunta cuál es el sentido de la existencia, del mundo, de la vida, del tiempo, de todo lo que vemos, de la percepción, de las sensaciones. Quiere saberlo todo y le pregunta por las ultimidades. ¿Cuál es el sentido de todo eso? ¿Cuál es el núcleo, la raíz a partir de la cual se podría explicar la diversidad fenoménica y de la conciencia? Y el Buda, pues, se agacha, coge una flor del suelo, se le acerca, la mira y sonríe. Y sonríe. Ver eso. Ver eso. Nadie entendió la respuesta salvo uno de los discípulos. Me gustaría ver ese gesto, solo ese gesto. Eso pequeño, solo eso. Porque el Buda ve la flor y sonríe. Y ahí está toda la respuesta. Ahí está toda la respuesta. Vale, ¿y puedo otra? Es que tiene un poco de relación. Vale. ¿Y qué acontecimiento del futuro te gustaría también presenciar como observador, si quieres también? Y ahí puedes inventar, porque claro... Por supuesto. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Sí. Bien, mira, a mí me gustaría asistir a el primer ejemplo de transpersonalidad real y radical que haya. Es decir, en el supuesto de que en el futuro el yo pueda no ser una realidad única, monolítica e indivisible, sino que los yoes puedan transmigrar y vivir en racimo, como si fueran notas musicales que se organizan polifónicamente. Imagínate que eso pudiera suceder, ¿no? En un futuro muy remoto, donde incluso a lo mejor los seres humanos fueran haces vibratorios y no hubiera un cuerpo físico, o no fuera un cuerpo físico tal y como lo entendemos, y los yoes, las identidades, pudieran interpenetrarse, de manera que una misma emoción atravesaría una multiplicidad de yoes que vibraran en una misma frecuencia vibratoria, ¿no? De manera que el yo fuera un continuo devenir hacia los otros, ¿no? Un continuo decantarse hacia los otros. Vale. Y cualquier emoción... No lo podrías igual percibir, ¿no? Bueno, me gustaría a ver, claro, no lo podría percibir, me gustaría sentirlo. O sea, me gustaría, digamos, integrarme como una pequeña cuenta a esa cadena, o como un pequeño... O sea, tú lo que quieres saber es... sentir eso. No sé, perder el yo-identidad. Perder el yo-identidad y sentirme vibrar, digamos, como en una especie de sinfonía donde todos los yoes se disuelven y viven al unísono y experimentan algo al unísono, ¿no? Ver qué pasaría con eso, por ejemplo. Sería... Bueno, ¿te puedo hacer otra? Bueno, era una última. Una última. Vale. A mí me parece que el lugar del mundo al que más te gusta, o sea, donde más te gustaría viajar, si pudieras escoger, es Japón. Sí, Japón, exacto. ¿Por qué? Es una pregunta interesantísima. Bien, yo viajaría a Japón porque para mí Japón representa la contradicción absoluta, o sea, es una aporía. Y yo creo que intentar comprender la aporía o vivir en ella provisionalmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, Japón evidentemente tiene un pasado mítico, artístico, creativo, muy fascinante desde el punto de vista estético y antropológico, pero también ha sido un país que ha caído en las redes de un capitalismo salvaje, depredador, donde todo se ha urbanizado y donde se ha vivido rehén de un progreso realmente muy depredador. O sea que hay una serie de contradicciones que mantienen en tensión a esa sociedad y que generan una neurosis colectiva que va aflorando, que encuentra sus vías de escape pues en el manga, en determinados tipos de cine que puede ser muy virulento,
bueno, digamos, esa aporía entre la civilización y un mundo primordial, antiguo, que todavía se mantiene en algunas formas artísticas y en algunas maneras de ser, esa fractura interna que los japoneses no terminan todavía de saber pronunciar y que no saben cómo articular, salvo fragmentariamente, ya te digo, en algunas películas, en algunos haikus, en algunos, el manga, por ejemplo, el anime, etcétera. A mí eso me interesa muchísimo. Me interesa porque creo que en la aporía lo humano puede ponerse en jaque, deconstruirse y, en mi opinión, replantearse en el sentido de algo más interesante, mejor, más saludable y más holístico, ¿no? En el sentido de poder resolver, de poder resolverlo. O sea, me gustaría conocer esa aporía en uno de los lugares del mundo donde creo que se da de manera más manifiesta para intentar superarla. Para intentar superarla. Y luego porque, claro, estéticamente es una cultura que me parece de una intensidad y de una delicadeza incomparable. Incomparable, sin más. Bien. Preguntar es mejor que responder, ¿eh? Preguntar es más fácil que responder. Preguntar es más fácil que responder. Bien, una cosita más, vamos a ver. ¿Te atreverías a hacer un conjuro ahora mismo? ¿Conjuro con palabras? Conjuro con palabras. Puede ser muy breve, muy sencillo. Y bueno, mira, te puedo hacer... Uno puede ser que no me lo inventé yo. Claro. Y otro sí que me lo invento. Vale. Vale, para mí un conjuro es un haiku de Santoka que dice: luciérnagas, venid, venid, he regresado a mi aldea natal. Y es un conjuro porque el primer verso es una canción tradicional japonesa que cantan los niños cuando son pequeños, y entonces él cogió ese verso, las luciérnagas, venid, venid, y le añadió el otro: he regresado a mi aldea natal, que en japonés se dice algo así como furusato, yo seguro que lo pronuncio mal, y no es exactamente el pueblo, sino el espacio, el lugar de la infancia, el espacio mental, físico de la infancia, donde se vivió la infancia, pero más allá del lugar donde se nació. Como volver a la infancia sería. Para mí eso sí que es un encantamiento. No sé, me parece que está súper bien. Un regreso después. Y el que te tengo que hacer yo... el que te tengo que hacer yo sería... Tralará, trilirí. El mundo está aquí. Bien. Bueno, vamos a acabar este primer bloque de conversación con una lista de palabras que te voy a decir para que tú de nuevo digas qué te sugieren de manera espontánea. Pero no las desarrolles, o sea, solo lo que te sugieren, porque son unas cuantas. Empezamos. Arena. Masticar. Casi. Triste. Siamés. Yo. Aquí. Tú. Esquina. Espacio para mirar. Perro.
El olor del pelaje. Máscara. Si lo que no sabemos vivir. ¿Perdón? Máscara es aquello que sin lo que no sabemos vivir. Vale. A través. A través es que escribir. Yo creo que lo chulo de, independientemente de lo que salga al final, lo chulo es que es como, es un corte a través siempre. Es meterte por galerías que no están dibujadas y que no van en un sitio ni en otro, sino que cortan a través. Cosquilla. Cosquilla es mi padre, y cuando alguien me hace cosquillas ahora es volver a ese momento. Intersección. Intersección. Chasquido. Nido. Pues lo que construimos para sobrevivir. Gritar. Gritar. No sé, no me gusta. Caca. Caca, estar vivo. Contra. Necesario. Al menos ahora, todavía. El signo ortográfico de los dos puntos. Por una parte, el momento este de la sorpresa, justo. Y por otra parte, para mí los dos puntos también es lo que iguala dos cosas. Y las hace ser lo mismo. Supervivencia. Supervivencia. Pues no sé, lo que hacemos cada día, ¿no? Caja. Mundo. Fantasma. Yo. Bien, pues hasta aquí ha llegado la primera parte de la conversación. Bueno, te quería preguntar, sé que es un poco excesivo preguntarlo así directamente, pero no sé cómo te has sentido, qué te ha parecido esto. Estas ¿Cómo me he preguntas, sentido? no sé. Pues me ha parecido difícil y me sentí un poco tonta. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo qué sé, porque al final, menos mal que esto no lo va a ver nadie, ¿sabes? Porque, yo qué sé, que es que al final, ¿qué tenemos por decir? Nada. Pues han salido cosas muy interesantes. Ya, no, pero no lo digo, no lo digo ¿Y por... no te ha gustado la sensación de hacerla? La sensación un poco rara, Un poco rara. porque hay mucho silencio aquí. Claro, claro. Y tú hablas muy flojito. Y como no me tengo que pelear con nadie para hablar yo más que otro, Claro. pues entonces, no sé, me siento un poco rara. Expuesta. Ajá, claro, ya. Y además es raro porque estamos Y expuesta de manera es muy extraña, ¿verdad? muy extraña porque no hay nadie en sí, quien exponerse, bueno, porque yo a ti ya te la conozco y idea- no me da miedo. Ya la idea, Pero sin embargo... pero la idea era generar un dispositivo de extrañeza. Que las preguntas, digamos, generaran cierta extrañeza porque a mí me da la impresión de que así se comunican muchas cosas, que emergen de estratos
a veces invisibles. Ujú. O sea, surgen muchas cosas muy interesantes. Incluso de los silencios, incluso... Bueno, no sé. La segunda parte sí estará más centrada en cuestiones de escritura y te preguntaré por... No, pero a mí me han por lo gustado que estas escribes. preguntas, ¿eh? De hecho, me gusta más así que lo otro. Vale, bueno, la segunda Bueno, parte, me la gusta segunda parte más. sí será, digamos, más convencional, en un Creo sentido que más está bien. literario. Lo que pasa es que al final, cuando te hacen este tipo de preguntas que tú me has hecho, ahí es cuando uno se da cuenta de lo poco Que sabemos, ¿no? de lo poco que sabe, de lo poco que sabemos y lamentablemente de lo poco que hay que ofrecer, ¿no? O sea, es como, a mí me sabe como mal, es como, bueno, al final, mucho vestido, pero pero me quedo en el vestido, ¿sabes? Espero que a alguien le guste el vestido, porque es lo único que hay. No sé. Bueno, pues nada, si te quieres despedir a la cámara o a quien te esté viendo, porque alguien te estará viendo seguramente, o te verá, Tú, pues despídete aquí a la cámara o algo, di algo, si quieres decir algo, y ya cortamos. hasta luego, cocodrilo. Tú va. Vale, corto.